Buenas, mi nombre es Catrina Gramonte y yo le estaré hablando sobre la embriología del ojo y, y sus anexos del glóbulo ocular. El ojo se deriva de tres láminas embrionarias primitivas. El endodermo superficial, que incluye su derivación llamada cresta neural, el endodermo neural y el mesodermo. Este último no participa en la formación del ojo. En embriología se llama mesénquima al tejido conjuntivo del embrión, el cual se deriva del mesodermo, la cresta neural, y la mayor parte del mesénquima de la cabeza y el cuello se deriva de la cresta neural. Bueno, la primera capa es el endodermo superficial, que da origen al cristalino, la glándula lagrimal, el epitelio corneal, la conjuntiva y sus glándulas anexas, y la epidermis de los párpados. La cresta neural se levanta del endodermo superficial en la región adyacente inmediatamente a los pliegues del endodermo neural y sus funciones, en forma de los queratocitos, las células corneales y el endotelio de la córnea, así como el retículo trabecular, el estroma del iris y la coroides, el músculo ciliar, los fibroblastos de la esclerótida, el cuerpo vítreo y los meninges de nervio óptico. El endodermo neural, este da origen a la vesícula óptica y excavación de la papila, de modo que tiene la función de formar la retina y el epitelio retiniano pigmentado. Las capas pigmentadas y no pigmentadas del epitelio ciliar, el epitelio posterior, los músculos dilatadores y el esfínter del iris, la fibrosis nerviosas, ópticas y la neurología. Ahora les estaré hablando sobre el mesodermo. Esta contribuye a la formación del cuerpo vítreo, los músculos extraoculares y las palpebrables y endoteliales vasicular, ocular y orbitaria. Ahora le hablaré un poco sobre las etapas de la vesícula óptica. La etapa de la placa embrionaria es la primera de desarrollo embrionario, en que es posible diferenciar las estructuras oculares. A las 2 semanas, los bordes del suco neural se engruesan y forman los pliegues neurales. A continuación, los pliegues se funcionan de manera que forman un tubo neural, el cual se hunde en el mesodermo y se desprende del epitelio superficial. Los surcos ópticos se localizan a cada lado de los pliegues neurales y se desprenden del epitelio superficial. El surco se forma cuando los pliegues neurales empiezan a acercarse a las 3 semanas. A las 4 semanas, justo antes de la porción anterior del tubo neural, se cierran por completo, el endodermo neural crece hacia afuera, hacia ambos lados, el endodermo superficial, para formar la vesícula óptica esférica. Ahora vamos con la etapa de excavación de la pupila óptica. Como podemos ver en la imagen, es la excavación papilar, los productos ópticos y la fisura óptica. A medida que la vesícula óptica se invagina y forma la excavación de la pupila óptica, la pared externa se origina, se aproxima a su pared interna y la superficie vertebral del pendículo óptico y la superficie vertebral del disco y la vesícula óptica se invaginan de manera simultánea y generan un surco llamado fisura óptica embrionaria. Ahora le hablé un poco de la embriología en estructuras específicas, donde podemos encontrar los párpados y el aparato lagrimal. Los párpados y el aparato lagrimal se desarrollan a partir de la mesénquima, excepto la epidermis y el epitelio de la conjuntiva, que se deriva del endodermo superficial. A las 6 semanas se ven por primera vez las gemas palpebrales que crecen frente al ojo, al que llegan
y con que se funcionan hacia las 8 semanas. Se separan durante el quinto mes las pestañas con glándulas de meibomio y otras glándulas palpeables. Se desarrollan como brotes a partir del epidermis. Las glándulas lagrimales y las accesorias se desarrollan a partir del epitelio conjuntival, el sistema de drenaje lagrimal, conductillo, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, como podemos ver en imagen. También se deriva el endodermo superficial y el desarrollo a partir de un cordón epitelial sólido que queda enterrado. Ahora va la esclerótica y los músculos extraosculares, que estos se forman por condensaciones del meséquima que se rodea de la excavación papilar y son identificables hacia las 7 semanas. El desarrollo de esta estructura está muy avanzado. Hacia el cuarto mes, la cápsula del tendón, hacia su aparición en torno a los músculos rectos, hacia las 12 semanas y a los 5 meses ya está completa. El segmento anterior, que es lo siguiente, esta porción es del glóbulo ocular, que se forma por la invasión de célula mesenquimatosa de la cresta neural al espacio formado entre el endodermo superficial, que se desarrolla como el epitelio del núcleo, como el epitelio del núcleo. En este podemos ver el espacio que se forma entre el endodermo superficial, que se desarrolla como epitelio corneal, y la vesícula del cristalino, que se ha separado de él. En el epitelio endotelial corneales son visibles a las 6 semanas, cuando la vesícula del cristalino está separada en el endodermo superficial. Hacia las 11 semanas de la membrana es secretada por las células endoteliales aplanadas. El estroma engruesa de manera paulatina y forma una condensación anterior justo bajo del epitelio. Y a los 4 meses es identificable como la capa de Warman. A los 4 meses ya es la definitiva unión de la esclerocórnea. El cristalino, este es un poco después de la vesícula, queda libre en el borde de la excavación papilar. A las 6 semanas de las células su pared posterior se alargan, invaden la cavidad vacía y al final llenan a las 7 semanas. Alrededor de la 6ª semana, las células del cristalino secretan una cápsula iliana. Alrededor de la 6ª semana, las células del cristalino son las fibras secundarias ecuatoriales del cristalino, se alargan y continúan su crecimiento bajo. El epitelio capsular, que se conserva como una sola capa de células cubiertas, cúbicas epiteliales y que se colocan bajo la cápsula de cristalino. En la siguiente será el cuerpo ciliar y los coroides, que estos se forman a partir de la extensión anterior de la excavación papilar, que se genera en el epitelio del iris. Solo se pigmenta la capa externa. El músculo y los vasos ciliares se derivan del mesénquima. A las 3 semanas y media, una red de capilares que rodea la excavación papilar empieza a desarrollarse para formar la coroide. Hacia el tercer mes, los conductos venosos intermedios y grandes de los coroides están desarrollados y drenan hacia las venas del vértice, que son las vías del ojo, que son las vías de salida del ojo. Ahora estaré hablando sobre la retina. La retina es la capa externa de la excavación papilar que se mantiene como una lámina sencilla y se convierte en el pigmento epitelial de la retina. La pigmentación inicia a las 5 semanas y la secreción de la capa interna de la membrana de Bruch empieza por la semana 6. La capa interna de la excavación papilar se realiza una complicada diferenciación
que da lugar a las otras 9 trentinianas. Esto sucede con lentitud a lo largo de toda la gestación. El cuerpo vítreo, en la primera etapa, el vítreo primario es de la semana 3 a la 6, más o menos a las 3 semanas, las células y fibroblastos derivados de la mesénquima en el borde de la excavación papilar o relacionado con el sistema vascular y aloide, junto con las aportaciones de menores cristalinos embrionarios y la capa interna de la vesícula óptica. En la segunda etapa del vitrio secundario, esta es de la semana 6 a la 10, se cree que las fibrillas y las células y alocitos del cuerpo vítreo secundarios son originadas por el vitrio primario. En la porción anterior, el porcentaje de firme fijación del vitrio secundario a la membrana limitante de la retina contribuye a la primera etapa de formación de la base del cuerpo vítreo. En la tercera parte, el vitrio terciario es de la semana 10 en adelante. Durante el tercer mes se desarrolla el haz marginal de Drunt, formado por las condensaciones fibrilantes que se extienden del futuro epitelio ciliar de la excavación papilar hasta el ecuador del cristalino. Luego las condensaciones se forman el ligamento superior del cristalino, que ya está bien desarrollado hacia la cuarta semana. Ahora le hablaré del nervio óptico. Los axones de las células ganglionares de la retina forman la capa fibrosa de las fibras nerviosas. Estas forman poco a poco el ventrículo del ojo a las 7 semanas y luego el nervio óptico. Los elementos mesenquimatosos entran a los tejidos circundantes para formar el tabique vascular del nervio y la menialización se extiende de manera periférica hacia abajo, desde el encéfalo hasta el nervio óptico. Y al nacimiento ya llegó a la lámina papirracial. Este proceso de mielinización se completa hacia la tercera